Buenísimas tardes, noches, días, lo que sea que nos estés mirando el día de hoy. Y estoy muy contento de estar con el pastor Arel Salinas. Alegre de estar aquí, me acompaña Ulises Salinas y el tema de hoy es... El tema de hoy se llama teísmo, deísmo, ateísmo y agnosticismo. Si no sabes la diferencia, quédate aquí con nosotros porque está demasiado interesante. Y arrancamos de un solo. Cuéntanos, Ulises, ayúdanos con las definiciones de cada una de estas palabras. Aquí les va. Pónganme demasiada atención porque no quiero que se me pierdan y es demasiado interesante que cada una de las personas que nos consideramos cristianos o hijos de Dios tengamos este tipo de conocimiento para que podamos, ¿qué? Ganar almas para el reino de Dios. Pero para ganar almas para el reino de Dios es necesario que sepas defender tu fe o bien saber cómo piensan las demás personas de acuerdo a cuál sea su tipo de creencia para que tú puedas entonces contrarrestar lo que ellos creen a través de la palabra de Dios y a través del conocimiento también o de la revelación o iluminación que Dios te dé para que tú puedas contestarles. Entonces, aquí te va. El teísmo es el que cree que tú tienes una persona o un Dios que te creó, pero que al mismo tiempo ese Dios que te creó está al pendiente de todas sus criaturas. Es decir, Él está al pendiente tanto de todas las criaturas en el mar, todas las criaturas en la tierra y sobre todo está al pendiente de nosotros que somos la creación más grande que nos crea a su propia imagen y a su propia semejanza, ¿verdad? Entonces, todos nosotros, los cristianos, somos personas teístas. Correcto. Así tenlo en mente, somos personas teístas. ¿Por qué? Por todo lo que te dije. Creemos que hay un Dios que cuida de sus criaturas e interviene en la vida de cada una de esas criaturas. Ok, después de ahí viene totalmente lo opuesto al teísmo. ¿Y qué es lo contrario al teísmo? El ateísmo. ¿Por qué? Porque la anteposición a significa sin o que no hay. Entonces la negación de, ¿verdad? Exactamente. Entonces el ateísmo quiere decir personas que creen que no hay un Dios. Personas que creen que el universo se creó a través de cualquier cosa, del Big Bang, de panspermia, de lo que tú quieras, pero que no fue creado a través de la persona de Dios. Es decir, ellos pueden llegar a decirte que la ciencia lo es todo, que ellos creen en cosas que son comprobables a través del método científico, que ellos creen en todo este tipo de cosas que tú puedas imaginarte, te van a echar... Como el de la película, ¿no? Que es I don't believe in God, I just believe in science. La película se llama Nacho Libre, por si alguno la quiere ver algún día. Sí, así tal cual. Son personas que te van a decir, no, yo nada más creo en la ciencia y para mí, no, si no es comprobable a través de la experiencia o del método, no de la experiencia, sino a través del método científico, pues entonces no es creíble, no es probable, no existe. Pero el ateísmo es una de las creencias más torpes que puede haber, porque no tienes manera de comprobar que no existe un Dios, así como tampoco puede ser que no tengas manera de comprobar que sí existe un Dios si no lo has vivido en carne propia, si no has tenido experiencias que no tienes otra manera de explicar más que solamente Dios. Entonces ellos no tienen manera de comprobar que no existe un Dios. Entonces es la creencia más absurda que puedes tener. De ahí viene otra que se llama el deísmo. ¿Ok? Deísmo. Ajá. Deísmo con D de dedo, con D de dado. El deísmo lo que cree es que también hay un Dios, sí, hay un creador de todo, hay un creador de cielo, tierra, universo, todo lo que tú ves, pero que este Dios simplemente no le importas tú. Es decir, te creó a su imagen y semejanza, pero... se desapareció, te dejó en el olvido. Sí, simplemente te creó por crearte y después dijo, que es una hormiga, vámonos para acá, déjalo que se haga bolas él solo. Eso es lo que creen los deístas. Hay muchas personas deístas que sí creen en esto que te acabo de decir, que si hay un Dios, simplemente dicen, Dios no se mete en mis decisiones. A Dios no le importa si lo recibo como mi Señor y Salvador. A Dios no le importa si yo puedo llegar a hacer cualquier cosa tanto mala como buena. Pero Dios no me va a juzgar porque no se fija en mí. Pero sí me creó. Sí existe. Después de esto existe una cuarta cosa
¿Qué es el agnosticismo? A todo esto, pastor, ¿tienes algo que agregar a estas tres que yo haya dicho? Sí, a la del agnosticismo, porque fue una de las corrientes filosóficas dentro de la religión y las creencias acerca de Dios que más predominancia tuvo en la época de Pablo. Ajá. Si nosotros vemos algunas epístolas de Pablo, está directamente atacando y yendo en contra de las creencias del agnosticismo, que era algo que estaba a flor de piel en la época de Pablo. Así es. Ahora, entonces, déjame para que entiendas un poco de qué es de lo que hablaba Pablo en todo esto, en todos estos temas cuando trataba de este tema del agnosticismo. Es lo siguiente. El agnosticismo es una corriente filosófica que se trata de decir que puede ser que haya un Dios o puede ser que no haya un Dios. Es decir, jamás te va a decir asegurar que no existe o jamás te va a asegurar que sí existe. Sin embargo, está abierto a. Es decir, si tú tienes manera de comprobarlo a través de la experiencia o a través de algún método científico, te van a decir que sí, que ok. Entonces, pues no te puedo tampoco yo negar. Es aquí en donde muchas personas que se consideran ateas, lo más probable es que si tú empiezas a indagar y hacerles preguntas como, ok, entonces dime, ¿cómo me vas a negar la existencia de Dios? Se van a trabar, no van a poder contestarte y van a después a decirte, entonces creo que soy agnóstico, yo me equivoqué. ¿Por qué? Porque los agnósticos sí pueden decir, ok, no existe, no hay, pero es simplemente mi creencia, es simplemente mi percepción, pero no te puedo asegurar ni tampoco refutar que hay o que no hay un Dios. Entonces, el día de hoy queremos darte estas 4 pues corrientes ahora sí que para que tú sepas cómo piensa cada una de ellas. El día de hace unos días estaba platicando con una persona precisamente que él se consideraba ateo, ¿verdad? Y esta persona atea dice por qué no creía en Dios, que simple y sencillamente Dios no iba a dejar que tantas personas estuvieran en sufrimiento o que tantas cosas sucedieran malas en este planeta porque Dios no es ese tipo de cosas y si existiera un Dios, entonces Dios muy malo, ¿no? Entonces era un Dios muy malo. Exactamente. Entonces mi manera de contestarle fue la siguiente. Ok, si tú eres ateo, dime ¿cómo refutarías la existencia de Dios? Y es ahí en donde les acabo de decir, simplemente se traban, no tienen manera. Te van a seguir sacando todas estas maneras de decirte que es que Dios es malo, porque cómo se mueren niños de hambre en África, y por qué nacen tantos niños enfermos de cáncer, y cosas así. Ahora, sin embargo, Dios no fue el creador del mal, ¿verdad? El mal no es otra cosa que la ausencia del bien. Cuando tú estás hablando de que nuestro Dios, o que nosotros estamos diciendo que nosotros somos teístas, es porque sí creemos que Dios tiene un propósito para cada situación, pero la gente llega y te dice, qué fácil. Nada más dices, no, pues es que Dios es sabio y Él va a querer lo mejor para mí, así que si mi abuelo murió es porque Él tiene un plan para el futuro. Efectivamente. ¿Por qué? ¿Por qué hay un plan para el futuro? Te voy a decir por qué. Esto es algo que le cuesta muchísimo trabajo a la gente entender y te voy a pedir que seas bien abierto a lo que te voy a decir. Abre tu mente, adquiere este tipo de conocimiento que te voy a dar de la manera más... no sé cómo explicarlo, pastor, pero de la mejor manera. Tómalo de la mejor manera. La muerte es un paso súper importante en el ser humano, porque si no muriera la gente, ¿cómo estaría de sobrepoblado el planeta? ¿Y qué tantos otros problemas nacerían a raíz de que no muriera la gente? Es decir, el ciclo de la vida incluye la muerte. Es parte de la vida. Del círculo perfecto que Dios diseñó. La muerte es parte de eso. Ahora, la muerte puede ser que a muchas personas les dé cierto sentido para que su vida adquiera sentido. ¿Por qué? Porque si yo pienso en que, diablos, algún día me voy a morir, tengo que hacer algo para mi vida, tengo que hacer algo para mis hijos, tengo que hacer algo para mi esposa, dejarles un buen futuro. Tengo que dejarlos, no sé, que su vida sea lo más sencilla posible el día que yo muera. Es decir, ya la muerte hasta cierto punto te está dando significado a tu vida. Aunque no lo quieras ver o no sé si lo hayas visto en algún momento de esa manera o no, pero esto es así. La muerte es parte del significado de la vida. ¿Por qué? Porque si no fueras a morir nunca, ¿qué sentido tendrías tú o qué harías en esta vida para poder sobresalir en algo o para poder dejar, como dije ahorita, para poder dejar bien a tu familia? Nada. Exacto.
Sí, entonces lo que estabas diciendo, el mal es la ausencia del bien. El caos y la maldad, el egocentrismo, el buscar el beneficio propio, la opresión hacia otros, todo lo que vemos en este mundo no es más que el resultado de la maldad por causa de la caída del hombre, ¿verdad? Sí. Cuando se dio lugar al pecado y entró esa maldad a toda la raza humana, no podemos echarle la culpa a Dios de lo que nosotros mismos estamos formando y estamos creando y estamos haciendo. Ahora, esa misma muerte, si me dejas decirlo así, es parte de por qué o parte del castigo que Dios nos dio cuando se comió el fruto prohibido del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque déjame que te lo explico de esta manera para que lo puedas entender un poquito más. Mira, Dios nos creó seres perfectos a su imagen y semejanza, es decir, nosotros no fuimos diseñados para morir en el principio. Nuestra idea original no era la muerte. Sin embargo, al nosotros desobedecer, porque Dios nos hizo seres pensantes con cierto grado de que nosotros podamos decidir entre lo bueno y lo no tan bueno, vamos a decirlo así. Entonces, tú llegas en un punto en el que llegas, pecas, haces lo contrario a lo que Dios te dijo que hicieras, que Él te dio una orden directa, hey, ve hacia acá, tú te fuiste hacia el otro lado. Entonces, la muerte es parte de ese pecado que entró a nosotros, y déjame te lo pongo así para que lo entiendas un poco mejor. Quizás, solamente por decírtelo así, es como si Dios hubiese dicho, ok, voy a modificar tu ADN para que ahora tengas cierto periodo de vida y aquí va a terminar. Es decir, la muerte vino a raíz del pecado. Exactamente. Correcto. Y la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte es tanto espiritual, puede ser espiritual, como física. Como también la muerte fue física. Y estás en lo correcto, para que no nos vayan a malentender. Ese pasaje dice, la paga del pecado es muerte, sí, muerte eterna, pero también recordemos que antes los seres humanos en la Biblia vivían hasta 800, 900 años. Y muchos dicen, pastor, ¿por qué la diferencia entre la edad que dura hoy una persona? Que los más que duran son 100 años, ¿verdad? Y eso los encontramos raros. Y la Escritura nos da la respuesta. Dice que el Señor, Dios Todopoderoso, recortó la edad o la cantidad de años que iba a vivir el ser humano por causa del pecado. Exactamente. Entonces, déjame decirte ya a manera para ir cerrando este tema. La muerte fue parte de esto. Ahora, Satanás también, cuando fue creado un ser lleno de luz, lleno de absolutamente cualquier sello de perfección. La Biblia lo dice así, él era el sello de perfección. Sin embargo, sus propias concupiscencias lo guiaron hacia lo contrario a lo que Dios le había dicho. Sí me estoy explicando. Es decir, Dios no fue el creador de eso malo. Sin embargo, te dio la capacidad de que tú pudieras hacer lo que mejor te placiera, vamos a decirlo así. Entonces, en este momento que Satanás fue dado esa capacidad de poder decidir entre irse a la izquierda o a la derecha, y Dios le dijo específicamente, te tienes que ir para la izquierda, lo mismo que te parafraseé hace rato con Adán y Eva, el diablo decidió irse hacia el lado contrario, y es ahí en donde él decidió hacer lo malo. Y a partir de ahí fue que él decidió a empecinarse en contra de la creación de Dios y de Dios mismo, porque él decía, me sentaré en el trono de Dios. Es decir, él quiso ser igual a Dios. Entonces, nosotros sí creemos en que el teísmo, el ateísmo, el deísmo y el agnosticismo son partes muy importantes que nosotros, todos los cristianos, deberíamos entender. Y estas cosas que te estoy desarrollando también, de por qué nace el bien, por qué de dónde nace el mal, de dónde morimos, por qué la muerte es parte del sello de la perfección. ¿Por qué suceden cosas malas? Es simplemente argumentación en contra de los ateos. Exactamente. ¿Verdad? Es una explicación en contra del ateísmo y del agnosticismo. Todo lo que mi hermano ha estado hablando sobre por qué las personas buenas les pasan cosas malas, por qué hay tantas cosas malas o Dios permite tantas cosas o niños, que todo lo que él dijo, y por qué la gente se muere, por qué la gente buena se muere, porque es un ciclo de la vida, porque desafortunadamente en un mundo caído con la ausencia del bien, pues lo único que vamos a ver en todas partes es el mal, y por eso el mundo está como está, ¿verdad? Es corrupción, el mundo es corrupción. En todas las áreas por donde quieras ver, por cierto. Entonces, los vamos a dejar con
este tema desarrollado de esta manera. Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerla en la caja de comentarios. Con todo gusto te vamos a contestar. El pastor te puede contestar o la página de la iglesia te va a contestar, quien la administra. Y estamos para cualquier cosa, para servirte. Te volvemos a recordar, estos episodios han sido patrocinados por la Iglesia Cristiana Elevation Point. Estamos en Atlanta, Georgia. Si no tienes iglesia, vente para acá. Como siempre te digo, pastor, ¿algo más que quieras decir? Nada más decirles que si quieren ahondar más en cuanto a religiones, sectas, herejías, una respuesta para nuestros amigos judíos, para nuestros amigos musulmanes, amigos católicos, para nuestros amigos ateos y muchas otras religiones, pues se conecten a nuestro otro canal, ¿verdad? Al canal de la iglesia, Iglesia Cristiana Elevation Point. En estos momentos en el seminario bíblico de nuestra iglesia tenemos una clase titulada Religiones, Sectas y Herejías. Ahí vamos a ahondar con muchísimo más tiempo y más argumentación. Estaremos haciendo apologética, dándole una respuesta a las religiones y sectas más predominantes de la actualidad desde un punto de vista 100% bíblico, ¿verdad? Así es. Hoy solamente fue un poquito, pero si quieren más información, ahí conéctense. Sería bueno un día hacer una videoreacción al primo, el padre Toro. Deberíamos de hacerlo. Deberíamos hacerlo, ¿eh? Bueno, con los dejamos en la mano. Los dejamos con todo esto. Recuérdate, Jesucristo es el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y adelante. Adelante. ¡Ánimo!